Buenas, en este video vamos a ver las operaciones de multiplicación y división de polinomios. Comenzamos por la multiplicación. En este caso vamos a querer multiplicar dos polinomios P y Q. Fíjense que los expresé de una manera más sencilla. En este caso P es A por X a la N y Q es B por X a la M. Fíjense que en este caso puse el signo de multiplicación como un asterisco. Va a haber casos en los que lo vean directamente con un punto, algo así como A por X, o incluso pueden verlo AX y significa igual multiplicación, ¿sí? Tengan en cuenta que en los distintos materiales de matemática van a encontrar o el asterisco o el punto o directamente sin símbolo y quiere decir multiplicación. A lo largo de este curso yo voy a tratar de utilizar el asterisco o nada según lo que sea conveniente para que sea claro el ejemplo. En este caso uso el asterisco para que se entienda que es A multiplicado por X a la N. Recordemos que A es un coeficiente, es decir, un número que multiplica a la X. X era nuestra variable independiente o la parte literal y después la N era el exponente, ¿sí? En este caso N es cualquier exponente. Por este otro lado, el polinomio Q tiene la misma forma. Dice B por X a la M. Quiere decir que B es otro coeficiente que puede ser distinto que A. La X es la misma variable y M es el exponente de Q, que puede ser distinto de N, ¿sí? No importa cuánto valgan porque estos son casos generales. Entonces la multiplicación del polinomio P por Q nos va a dar como resultado A por B por X a la N más M. Fíjense, A era el coeficiente de P y B era el coeficiente de Q. Entonces me queda A por B por X, es la misma X en las dos expresiones, elevado a la N más M. Quiere decir que los exponentes se suman. Vamos a verlo en un ejemplo que va a quedar más claro. En este caso tenemos por un lado 3 por X a la 3 multiplicado por 5 por X a la 2. Entonces, lo que hacemos primero es multiplicar los coeficientes. En este primer caso el coeficiente es 3 y en este otro caso el coeficiente es 5. Por lo tanto, el resultado sería 3 por 5 por X, la variable que está en los dos casos. Y fíjense que en el primer caso está elevado a la 3 y en el otro elevado a la 2. ¿Y qué dice la definición? Que tenemos que sumar los exponentes. Entonces, el resultado quedaría elevado a la 3 más 2. Ahí está. Pasado en limpio. 3 por 5, ¿cuánto es? 15. Y X a la 3 más 2 es X a la 5. Entonces, 15 por X a la quinta potencia es el resultado de multiplicar estos dos polinomios. Acá podríamos suponer que este primer polinomio era P y que este segundo polinomio era Q. Si se fijan, lo hicimos con dos polinomios simples para que quede clara la operación. Después, el grado del resultado de la multiplicación es el grado de P más el grado de Q. Entonces, si en este primer caso P el grado era 3 y en el caso de Q el grado era 2, el grado del resultado, es decir, de P por Q, es 3 más 2, o sea, el grado sería 5 en este caso. Fíjense que acá abajo les puse no olvidar hacer la propiedad distributiva con respecto a la suma, porque a veces se nos puede olvidar. Este primer ejemplo, como era algo sencillo, lo sacamos rápido, pero fíjense este otro caso. Vamos a dar un segundo ejemplo en el que P es 2x al cuadrado más 1 y Q es 3x más 4. Entonces la multiplicación de P por Q sería 2x al cuadrado más 1 por 3x más 4. Acá es donde les digo que siempre tienen que acordarse de hacer la propiedad distributiva. ¿Se acuerdan que siempre les recomiendo dibujar estas flechitas hasta que se acostumbren? Por un lado ahí y por otro lado acá. Entonces, ¿cómo expresaría el resultado? Bueno, en primer lugar tendría 2x al cuadrado por 3x. ¿Cuánto es esto? 2 por 3, 6. X al cuadrado por X me daría X al cubo. Después, 2x al cuadrado por 4, ¿cuánto sería eso? 2 por 4 es 8, positivo. X al cuadrado por nada, me quedaría X al cuadrado. Después el tercer paso es 1 por 3x, multiplico 1 por 3 y me da 3. 1 por X y me da X. Y después 1 por 4 es 4. Entonces fíjense, el resultado de esta multiplicación de polinomios me quedó 6x al cubo más 8x cuadrada más 3x más 4. Entonces es importante no olvidarse de multiplicar cada uno de los términos por los demás. Entonces siempre la sugerencia que les doy es escriban estas flechitas hasta que se acostumbren. Continuamos con la división. Vamos a suponer que queremos hacer una división de un polinomio P dividido un polinomio Q. ¿Cómo hago una división de polinomio? Bueno, fíjense que
por acá les puse una definición que dice que P es igual a C por Q más R. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo quiero obtener la división de P dividido Q, lo que voy a obtener son dos polinomios. El cociente, que sería el polinomio C, y el resto, que sería el polinomio R. ¿Se acuerdan cuando hacíamos una división común de números? También obteníamos cociente y resto. En este caso, todos estos son polinomios. El polinomio P, el polinomio cociente, el polinomio Q y el polinomio resto. Entonces, esto quiere decir de que si yo hago la división P dividido en Q, voy a obtener dos polinomios, el polinomio C y el polinomio R. Y con esos polinomios yo puedo volver a construir P. ¿Cómo lo haría entonces? El polinomio cociente por el polinomio Q, que era el divisor, más el polinomio resto, me tiene que devolver P. Es una forma de corroborar si hice bien la división. Entonces vamos a ver un ejemplo para dividir P dividido en Q. Fíjense, P es este polinomio menos 4x cubo más 5x menos 6 y Q es este otro 2x menos 3. Entonces, para plantearlo, lo voy a hacer de esta manera. Fíjense que puse acá el polinomio P, todo esto es el polinomio P, y por acá puse el polinomio Q. Esta es una forma parecida a la que hacíamos la división común de dos números, pero en este caso son los dos polinomios y voy a tratar de encontrar el cociente por un lado y el resto por el otro. ¿Cómo puedo hacer para encontrar el cociente? Bueno, lo primero que voy a hacer es voy a observar los dos polinomios en su término de grado más alto. En este caso el término de grado más alto es 2x y en el caso del polinomio P el término de grado más alto es menos 4x al cubo. Entonces observo el 2x y digo, ¿por qué número lo tengo que multiplicar para llegar a menos 4x al cubo? Hay que observar que en el divisor la x está elevado a la 1 y en P la x está elevado a la 3. Entonces voy a necesitar multiplicar por x a la 2. Recordemos que si multiplicábamos x a la 1 por x a la 2 nos daba x a la 3. Entonces, por un lado, sé que voy a necesitar multiplicar por x a la 2. Pero a su vez necesito encontrar el coeficiente. En el divisor el coeficiente es 2. Entonces, ¿por qué número tengo que multiplicar a 2 para que llegue a menos 4? Por menos 2. Entonces, fíjense, voy a escribir menos 2x al cuadrado, que es lo que dije recién, y este número, menos 2x cuadrado, si yo lo multiplico por 2x, voy a obtener menos 4x al cubo. Y esa es la idea. ¿Por qué? Porque yo voy a escribir acá abajo el polinomio resultante de haber multiplicado menos 2x cuadrado por este divisor y lo voy a restar. Entonces de esa manera voy a eliminar el primer término y a seguir trabajando con lo demás. Es parecido a una división, solo que ahora tengo varios términos y cada uno está elevado a la x, a la 3, a la 2, a la 1 y a la 0. Lo voy a escribir con otro color para que quede más claro. Este primer término es x elevado a la 3, es x elevado a la 3. Este segundo término es x elevado a la 2. Este tercer término es x elevado a la 1. Y este cuarto término es un término que no multiplica la x, es decir, x elevado a la 0. Entonces, si yo había puesto menos 2x cuadrado, al multiplicarlo por 2x menos 3, ¿cuánto me da? Primero multiplico menos 2x cuadrado por 2x, ya habíamos dicho ya que esto era menos 4x al cubo. Después me faltó multiplicar por el menos 3, porque este menos 2x cuadrado también multiplica el menos 3. Entonces, menos 2 por menos 3 me daría más 6, x al cuadrado por x a la 0 me daría x al cuadrado. Entonces, este polinomio es el resultado de haber multiplicado menos 2x cuadrado por el polinomio divisor, el polinomio Q. Lo que tengo que hacer es restar. En este caso voy a restar estos dos polinomios y si hago menos 4 menos menos 4, sería equivalente a decir menos 4 más 4. Vamos a trazar una línea y a poner el resultado acá abajo. Entonces el resultado de menos 4 menos menos 4 sería 0x al cubo. Más, y después tengo 0 menos más 6. O sea, menos 6. Voy a borrar este más. Menos 6x al cuadrado. Y después, estos últimos términos no les resto nada. O sea que me quedaría más 5x menos 6. Bien. Ya en este paso,
puedo tachar este término que tenía el x al cubo porque ya vale 0, o sea que ya no me molesta más. Me quedan estos tres términos, fíjense, el término x a la 2, el término x a la 1 y el término x a la 0. Voy a seguir operando. En el cociente me detengo y me pregunto, ¿por qué número tengo que multiplicar al 2x para llegar a menos 6x cuadrada? Al 2, para llegar a menos 6, lo tengo que multiplicar por menos 3. O sea que menos 3 por 2 me va a dar menos 6, que es lo que estoy buscando. Y después, a x para llegar a x cuadrada la tengo que multiplicar por x. Entonces, el segundo término del resultado va a ser menos 3x. Ahora, a este menos 3x lo tengo que multiplicar por todo el polinomio divisor, no solo por 2x, sino también por el menos 3. Entonces eso me va a quedar menos 3x por 2x, ya dijimos que era menos 6x al cuadrado. Después, menos 3x por menos 3, que es la parte que me faltaba multiplicar. Menos 3 por menos 3 es más 9. Y x por nada es x. Entonces acá me quedaría más 9x. Ahí está. Y vamos de nuevo a trazar una línea y a decir, vamos a restar. ¿Qué me quedaría entonces? Menos 6 menos menos 6 es 0, porque es lo mismo que hacer menos 6 más 6. Entonces me quedaría 0x cuadrada. Y después, más 5 menos más 9. Sería 5 menos 9. Me daría en total menos 4x. Y después menos 6. Y no le resto nada, así que me queda el menos 6. En este paso, me pude deshacer del término que era x a la 2. O sea que solamente me quedan dos términos. El término de la x a la 1 y el término que nos lleva a x. Entonces vengo al cociente y me pregunto, ¿a qué número tengo que multiplicar 2x para llegar a menos 4x? El número es menos 2. Si yo multiplico menos 2 por 2x, voy a obtener menos 4x. Así que acá tengo un tercer término del resultado y vamos a operar. Fíjense, menos 2, que es el tercer término que estaba buscando, por 2x, ya dijimos que me daba menos 4x. Porque es menos 2 por 2x. Menos 2 por 2, menos 4. Y x por nada me da x. Pero me falta el menos 3. Menos 2 por menos 3 me va a dar más 6. Así que de nuevo vamos a trazar una línea y vamos a decir resto este polinomio que me quedaba por el polinomio que resultó de haber hecho menos 2 por 2x a la 3. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Menos 4 menos menos 4 era 0x. Ya vimos por qué. Y después menos 6 menos más 6 sería como hacer menos 6 menos 6, o sea menos 12. Por lo tanto, en este paso me pude liberar del término de x a la 1 y me quedó el menos 12 como resto. Entonces, este es el resto y este de acá es el cociente. Vamos a pasarlo en limpio entonces. Dijimos que el polinomio cociente era menos 2x al cuadrado menos 3x menos 2. Este es el polinomio cociente. Y por otro lado, el polinomio resto era menos 12. Los encerramos en cuadritos y vamos a revisar. ¿Qué dijimos hace un rato? Dijimos que P era igual a C por Q más R. O sea que si yo ahora multiplicara C por Q, ¿cuál era Q? 2x menos 3. Y además le sumo R, voy a obtener de nuevo P. Se los dejo para que lo hagan como ejercicio.